Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de Ruby on Rails número 6. Y hoy vamos a terminar lo que es la parte de la creación de nuestro producto, bueno, categoría. Y vamos a revisar las notitas y a crear la categoría, de hecho. Crear la categoría, nos habíamos quedado en el tema de recibir los params o recibir la información vía HTTP post, en la cual la que se refiere a que no te va a enviar la información, pero además esta no va a aparecer en los datos en la URL, ya por temas de seguridad. Luego vamos a crear otra URL en la cual nos va a servir para mostrar los productos, pero no todos, sino, por ejemplo, si tenemos la categoría 3, solamente revisar esa categoría con mayor información y con mayor detalle. Listo, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a correr nuestro servidor. Puedes aplicar Rails Server o Rails S. Listo. Reiniciamos la página. Así, lo otro. Que tenemos que iniciar el servidor del Postgres service. Listo. Ya. Entonces, aquí ya está cargando mientras nos habíamos quedado el tema del formulario que era acá. Acá está, categorías. La vista del formulario para categorías, es importante que tengamos que inicializar nuestra categoría y esa la almacenemos en una variable. Luego de almacenarla dentro de este formulario, tenemos que agregarlo como valor en el model. Y luego aquí escribimos los inputs. Ya puede ser un text file, text area o también un number field, que serían para los inputs de tipo número. Listo, creamos la categoría y tenemos que agregar el turbo false. Ahora, ¿por qué aplicamos el turbo false? Ya lo vamos a ver, pero más para que tenemos que tiene que estar en falso para que podamos ver los datos. Entonces, ya cargó. Listo, vamos a categorías, categorías new, ese era el nombre de la URL. Listo, aquí está. Ahora, le falta CSS, le falta Bootstrap o Tailwind, sí, pero eso lo vamos a ver vamos a crear un nuevo proyecto ahí luego y ahí le agregamos todo lo que es el estilo. En este caso yo utilizo mucho lo que es Flowbyte. Flowbyte es parte de Tailwind, ¿ya? Utiliza, bueno, el framework de CSS Tailwind y los componentes ya están hechos, o sea, ya están los curl hechos, ya está el nav, los form, todo eso. Entonces yo me evito volver a hacer de nuevo todos esos componentes, ¿ya? Porque ya están hechos, es llegar y utilizar. Entonces, ahora vamos a categorías, vamos a rutas. Aquí está. Ya. Entonces, nosotros vamos a rellenar los datos, descripción y monto. Crear categoría y esto lo va a enviar ya al siguiente método, que sería el de create. Y create tiene el siguiente código, el siguiente comando en sí, que va a renderizar o mostrar no un HTML, sino un texto plano, lo siguiente, los params. Los params sería como una especie de hatch en la cual nos muestra los datos que hemos recibido. Ahora, ya como lo recibimos, ahora tenemos que aplicar un método de save. Bueno, pero de hecho mejor escribámoslo. Primero vamos a volver a crear una categoría, category.new. Y cuando tú creas un category.new o el nombre del modelo.new, te retornaba todos los atributos que nos faltaban por rellenar. Y nosotros cada uno de esos atributos de manera manual lo rellenamos. Por ejemplo, el título, la descripción y el monto. Ahora,
¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, category, le encerramos una variable. Y lo que hicimos en el capítulo anterior era llamar a title, que es el título, era llamar al atributo de name. Y acá uno debería escribir el params y luego el category. Lo podríamos hacer así de manera manual, pero hay una mejor práctica que nos va a servir mucho, ¿ya? ¿Y cuál es? Ahora lo voy a mostrar. Primero vamos a llamar a esta keyword que es private. Private lo que va a hacer es que todas las funciones o las variables que estén debajo de private, estas solamente pueden ser utilizadas por esta misma clase, la clase de categories controller. Recuerda que todo esto en sí sería programación orientada a objetos, en la cual tenemos las clases y los métodos. Y estos son heredados por application controller. Entonces, vamos a private, creamos ahí y creamos el siguiente método def. Vamos a ponerle category params. Listo, cerramos esta función, este método mejor dicho, y vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces escribimos params, ya require category. Ahora, ¿para qué escribo esto? Bueno, es muy simple. Pasa que lo que estamos haciendo es permitir qué atributos puede escribir el usuario y qué no atributos no puede en sí realizar. Por ejemplo, le podemos dar como una especie de permiso al usuario que puede escribir para el atributo de nombre, descripción y el monto, pero no puede escribir en el ID. ¿Ya? Si detecta que hay la especie de que dentro de esos valores hay un ID, esto no lo va a hacer, va a retornar eso. Entonces, esto se hace ¿por qué? Por método de seguridad. Ya entonces, tenemos params, require, y aquí tiene que escribir el nombre de ese modelo. En este caso es category. Luego, escribimos permit, y aquí tenemos que especificar qué atributos el cliente o el usuario están permitidos. Por ejemplo, sé que está permitido nombre, descripción, y pongámosles monto. Amount. Listo. Excelente. Ahora, dentro del category.new vamos a llamar a este método category params. Listo. Y eso, ya cuando la variable, esto va a contener todo lo que es category.new, y dentro del category params vamos a hacer una siguiente función, o el siguiente, mejor dicho, condicional, que es category.save. ¿Qué es lo que hace esto? Te retorna en sí un true o un boolean, dependiendo si se guardó el registro o no. En este caso, si se guardó de manera correcta, vamos a escribirlo aquí igual, si el registro fue un éxito, te va a retornar un true. Pero si hubo un error, le lanzaremos un error. Bueno, le lanzaremos los errores. Ya. En el caso de que fue completado con éxito, vamos a redirigirlo, ¿ya? Gracias a redirect bajo to, lo que te hace es llevarte a otra URL. Eso es su función. Y luego tienes que escribir hacia qué parte, hacia qué URL, ¿ya? Entonces, vamos a escribir Rails info routes, ¿ya? ¿Por qué escribo esto? Porque
dentro de esta página, dentro de esta URL, te va a aparecer una tabla con todas las rutas que tenemos. ¿Ya? Esto es como más ordenado, más estructurado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el de categorías y aquí está. Aquí está el de categorías. Tenemos la siguiente ruta de categories, que es de tipo post. Y tenemos el categories new, que es de tipo get. Que esta sería la del formulario, la vista del formulario. Pero nos falta, vamos a agregar una nueva ruta aquí. Acá está, vamos a agregar la siguiente ruta. Get categories to categories indexed. Ya. Esta categoría listo. ¿Por qué escribo esta categoría? Bueno, más que todo es la URL que si tú escribes categories te va a mostrar el listado de todas las categorías que nosotros tenemos. Y lo que vamos a hacer en sí es llevarlo a esa misma URL o path, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que te entrega una especie de... no te entrega la URL, sino el path, que es como lo mismo. Ya aquí, te entrega lo siguiente. Yo en vez de escribir la URL, tengo otra opción. Para que no sea tan largo quizás, tiene la opción de escribir el helper o el mejor dicho el path, ¿ya? Si yo escribo esto, sería lo mismo que la URL de aquí, ¿ya? Entonces vamos a copiar esto, vamos a retornarlo, ¿ya? Ahora, me gustaría explicarte lo siguiente, que estas rutas ya son lo mismo, ya categories y categories, pero ojo, la diferencia es que uno te lleva al index, o sea, a la lista de categorías, y el otro te lleva al método de create. O sea, el método de create lo llevamos para registrar la categoría. Otra diferencia que es el tipo de verbo, o mejor dicho, el verbo HTTP. Uno es get para mostrarte, para obtener, y otro es el post para mandar información, para hacer una solicitud la cual contiene datos. Sabiendo eso, vamos a ir aquí y lo que vamos también a enviar va a ser un mensaje flash que es notice y sea registrado correctamente. Ya, ¿para qué sirve esto? El notice se ha registrado correctamente. Esto va a lanzar un mensaje flash, o sea, va a lanzar un mensaje por una sola vez, en la cual va a decir que se ha registrado correctamente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si hubo un error, por ejemplo, no rellenó el input de nombre, vamos a avisarle en esa misma vista del formulario de que no se creó por X error, ¿ya? Entonces, eso sería un false. Entonces aquí tenemos, falta un N, aquí está. Si hubo un error, vamos a renderizar o mostrar esa misma vista, ese mismo formulario, que sería la del new. La del new está aquí. Lo repito, escribir esta misma URL o el path es lo mismo. Nosotros vamos a apretar el path. Vamos a renderizar aquí este path, que sería la del formulario, y vamos a agregarle también un estado, un status de un proceso entity, que es un estado de error, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a aplicar estos mismos conocimientos. Bueno, vamos ahora a llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que va a pasar? Listo. Vamos a categorías, redirect, notice, status. Ya veamos. Vamos a rellenar estos inputs y nos trae un error.
Ya vamos a ver aquí, inicial constante. Ah, ya. Rutas, categorías. Ya, aquí me parece que es Cateco 10. No, no está, no existe. Me equivoqué, acá era categorías. Categorías. Listo. Ahora sí. Vamos a volverlo a ir a ese formulario. Vamos a ponerle el método de lácteos. Vamos a poner el nombre de lácteos, descripción, productos como leche o yogur. El monto, vamos a ponerle 350. 350 chilenos. Y listo. Aquí está el lácteos. Tenemos el nombre, la descripción de productos como leche o yogur y el precio 350. Correcto. ¿Que quieres también verlo en la base de datos? Bueno, aplicamos Rails S, Rails C mejor dicho, o Rails Console. Y ¿cómo era el nombre de ese comando para ver todas las categorías? Bueno, llamamos al modelo que es category.all. Y esto nos va a retornar todos los registros de categorías. Entonces, si se fijan, es muy simple. Pero ahora vamos a ver qué pasa si fuera un error. Para eso vamos a ir a category y acá están las siguientes validaciones. Primero aquí nos dice que el name tiene que estar presente sí o sí. Lo siguiente de categories, funcional de new. Vamos a ver que el monto también tiene que estar presente. Entonces vamos a agregarle validate category. No, disculpa. El nombre de ese atributo sería amount presence y luego true. Listo. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a rellenar solamente descripción y lo voy a volver a enviar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Quiero mostrarte aquí lo siguiente. Vamos a hacer. Ahí está. Ya, vamos a volverle a hacerlo. Que acá vamos a categories, new. Ahí está. Acá, bueno, estos son más que todos los procesos que se realiza en tiempo real cuando hacemos una petición. En este caso, se inició la siguiente petición de tipo get a la siguiente URL y bueno, esto renderiza o te muestra. Entonces, voy a agregar solamente una descripción y si se fijan acá van a ver que envía una petición o una solicitud de tipo HTTP post, o sea, envía información para crear una categoría a la siguiente URL de categories. Procesa esto y esto va al método de create, recibe los parámetros gracias a los params, renderiza nuevamente el layout y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que hubo una especie de rechazo. Aquí dice completado 422. El 422 es un estado de un proceso entity, o sea, un estado de error. Y por eso nos devolvió a esta misma vista. Ahora, en teoría debería mostrarte los errores. Ya, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Que en la vista del formulario que tenemos aquí en New Categories, aquí no lo hemos agregado. Entonces, lo siguiente, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a agregar una especie de condicional, ¿ya? Si recuerdas, cuando interactuamos con los comandos o con el active record, teníamos un método que podíamos ver los errores. ¿Recuerdas? El nombre del modelo, por ejemplo, category.errors, y te mostraba una especie de array con los modelos, o sea, mejor dicho, con los errores. Bueno, eso lo vamos a aplicar aquí. Entonces, vamos a aplicar un if, ¿ya? Recuerda que podemos agregar código Ruby y escribimos if
si category.errors any es un método de true o false de si hay algún error, aunque sea uno, te lo va a renderizar, o sea, te lo va a mostrar, ¿ya? Entonces, si category tiene, aunque sea un error, muéstralo. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un for each. O sea, vamos a recorrer los errores. ¿Cómo se hace? Bueno, aplicamos lo siguiente. Category.errors.fullMessage each. El each es clave porque mediante el each recorremos todos los registros del array. Vamos a poner do, que va a ser el iterador. Vamos a poner error. Listo. Ends. Entonces, vamos a devolver lo siguiente. Count duele. Vamos a poner una etiqueta duele, ya que vamos a crear un listado. Li, ahí está, va a recorrer un li con lo siguiente. Vamos a poner un estilo de background red y color white y un font size de 0.8. Listo. Y aquí agregamos el código de Ruby. Ahí recuerda que es importante que agreguemos el símbolo de igual, ya que nos quiere decir que vamos a mostrar ese código de Ruby. Entonces vamos a aplicar error. Listo. Y aplicamos /new. Vamos a escribir solamente en descripción. Y si te fijas, nos aparece el error, ya que es name can't y blanco, o sea, el nombre no puede estar vacío. Ahora, ¿por qué el monto no está vacío? O sea, ¿por qué no aparece el error del monto? No aparece porque tiene un 0, o sea, tiene un valor, aunque sea 0, tiene un valor. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar una siguiente validación dentro de categoría. Category aquí, que es amount acá. Vamos a la documentación. Vamos a el de formulario. Acá está. No era el de validates, o sea, el de validación. Acá está. Ya. Acá en la documentación de Rails te va a aparecer absolutamente todo. Por ejemplo, aquí tenemos el Active Record de validaciones. El que aplicamos, el de present, o sea, de que no esté vacío. Incluso podemos agregarle un mensaje personalizado. Ya, el que vamos a buscar va a ser uno para los números. Vamos. Descripción length. Mínimo. Máximo. A ver. Aquí tenemos bastantes validaciones. ¿Y cuál vamos a aplicar aquí? Solo número. Aquí está. Bueno, aquí está. Esto estamos buscando. Las siguientes restricciones o validaciones. Aquí nos dice mayor que o mayor que o igual a. Ya, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Escribir validate. Luego amount de nuevo. Pero esta vez va a ser lo siguiente. A ver. Ok, numeral. Numericality. Numericality. Era así. Reader.
reader can 0. Ya, a ver, vamos a probarlo esto. Slash new. Y listo. Ahí estaba. Ahí estaba. Ya. ¿Qué hicimos? Bueno, aplicamos una validación ya para los números. O sea, primero es que debe haber un número sí o sí. Ya no puede haber letra. ¿Ya? En caso de que hay una letra, te va a arrojar un error. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, inspect. Vamos a inspeccionar esto. Vamos a agregarle una D. No, no agrego un... No, no agrego. Ya. ¿Ya? Y una de las opciones que tenemos serían las siguientes: el mayor que, el mayor igual, es igual o menor, etcétera. Podemos agregarle estas validaciones dentro. Y en este caso le agregamos la siguiente, que es mayor que. Mayor que, en este caso, 0. No puede ser 0. Cualquier número, pero tiene que ser mayor que 0. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta el 1.000.000 y más allá. ¿Ya? Pero menos que 0 o 0 no lo va a aceptar. Entonces vamos a volverlo a aplicar aquí. Aquí vamos a poner un menos 1, ¿ya? Y nos tira un error. Menos 10.000 y nos sigue tirando el error. Pero ¿qué pasa si yo pongo un 19? Desaparece el error. ¿Por qué? Porque respeta y cumple con las validaciones. Entonces vamos aquí a agregarle un nombre. Vamos a ponerle Ramiro y crear categoría. Ah, pero espera, dice que el amount... Ya. Hay otra cosa. ¿Recuerdas cuando había dicho que se puede personalizar lo que serían los mensajes? Bueno, aquí lo vamos a aplicar. Message. Que vamos a ponerle... Tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Aquí vamos a agregarle la categoría. Listo. Dice, tiene que ser mayor. Disculpa. Mayor que 0. Si te fijas, podemos personalizar también el de los presents, o sea, de que tiene que estar lleno sí o sí, también lo podemos hacer. Entonces, eliminamos el true y escribimos message. Ponemos, no tiene que estar vacío. Vacío. Reiniciamos. Vamos a slash new. Lo dejamos vacío el de nombre para probar este formulario. Y descripción escribimos el monto 78. Y nombre no tiene que estar vacío. Entonces, si te fijas, es bien simple el tema de las validaciones. Y te preguntarás, ¿pero por qué no escribiste el true? Bueno, se da por hecho el true. O sea, no hay que volverlo a escribir. Solamente el mensaje. Ahora, aquí tenemos el atributo name, pero debería estar en español, ¿o no? Que tendría que ser nombre. Bueno, hay una gema que nos va a servir para traducir todos estos atributos, dependiendo del lenguaje en sí. Porque podemos hacer un software de múltiples lenguajes. O sea, que si eres de un país latino, full español. Ahora, si proviene así de un país gringo, bueno, un país de Estados Unidos o un país de habla inglesa, mejor dicho, esto se traduce al inglés, ya, o bueno, a la Alemania, etc. Entonces, tenemos un nombre, no tiene que estar vacío, y este sería la parte para crear un formulario. Si te fijas, bien simple, no es nada del otro mundo. 20.000 y nombre.
Listo. Ahí está. Hecho. Ahora vamos a con las notas. Ya creamos categoría. Excelente. Ahora vamos con mostrar producto. Ya entonces, como lo hemos venido aplicando varias veces, vamos a crear una nueva ruta. Routes. Y vamos a crear la siguiente. Get categories slash y 2.id. ¿A qué se refiere esto con el tema del ID? Que en sí vamos a